¿Sabías que algunos de los alimentos más saludables en tu nevera pueden convertirse en veneno cuando los recalientas? Alimentos que crees que están beneficiando tu salud, pero que al calentarlos una vez más pueden liberar compuestos peligrosos para tu cuerpo. Hoy te voy a revelar cómo unos simples hábitos en la cocina pueden estar acelerando tu envejecimiento, dañando tu cerebro y, lo peor, aumentando el riesgo de enfermedades graves como el cáncer. Quédate hasta el final de este video porque lo que aprenderás aquí podría salvar tu vida. Hola, soy la doctora Luz y en mis más de 25 años de experiencia médica he visto cómo pequeños detalles en nuestra rutina diaria pueden tener efectos devastadores en nuestra salud. Hoy quiero hablarte de algo que muchos ignoran, pero que está afectando tu bienestar de manera silenciosa: los alimentos recalentados. Antes de comenzar, dime de dónde nos ves. Déjame tu ciudad en los comentarios. Así sé que estamos conectados por esta misión de cuidarnos. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte y activar la campanita. Todos los días comparto secretos médicos que pueden cambiar tu vida. Ahora, si alguna vez has recalentado comida y pensaste que no pasaba nada, te invito a escuchar esto. Los siguientes alimentos, aunque parecen inocentes y saludables, se transforman en verdaderas bombas químicas cuando los recalientan. No te lo puedes perder. Alimento número 1. Espinaca, el vegetal mortal. Uno de los alimentos que más me preocupan es la espinaca. Este vegetal, tan rico en nutrientes, es un clásico en las ensaladas y los jugos verdes. Sin embargo, pocas personas saben que al recalentar las espinacas se convierten en un verdadero peligro para la salud. Te contaré la historia de Carmen, una paciente de 63 años que llegó a mi consulta quejándose de dolores estomacales persistentes y una fatiga inexplicable. Doctora, me dijo entre lágrimas, no entiendo por qué me siento tan mal si como muy saludable. Todos los días preparo una ensalada grande con espinacas frescas y siempre recalentaba las espinacas que me sobraban porque no quiero tirar comida. Ahí encontré la respuesta. Las espinacas, al igual que otros vegetales de hojas verdes, contienen una gran cantidad de nitratos naturales. Estos nitratos son excelentes para la salud cuando se consumen frescos, ya que ayudan a mejorar la circulación sanguínea y a regular la presión arterial. Sin embargo, cuando las espinacas se recalientan, los nitratos se convierten en nitritos. Bajo ciertas condiciones, los nitritos pueden transformarse en nitrosaminas, sustancias altamente cancerígenas que el Instituto Nacional del Cáncer ha clasificado como peligrosas. Lo más alarmante es que este proceso de conversión no se puede ver, oler ni saborear. Cada vez que Carmen recalentaba sus espinacas, sin saberlo, estaba creando pequeñas dosis de estas sustancias tóxicas que afectaban su sistema digestivo y su bienestar general. Aunque los efectos no se notan de inmediato, las nitrosaminas se acumulan con el tiempo y pueden causar fatiga crónica, problemas digestivos y, en el peor de los casos, cáncer. Es fundamental comprender que este riesgo solo ocurre cuando las espinacas se recalientan, especialmente en el microondas. Para evitar este problema, lo ideal es consumir las espinacas frescas o, si es necesario guardarlas, mantenerlas en el refrigerador y no recalentarlas. También se puede optar por cocinarlas al vapor, lo cual minimiza la conversión de nitratos a nitritos. En conclusión, aunque las espinacas son un alimento muy saludable, es importante saber cómo manejarlas y prepararlas correctamente para evitar riesgos para la salud. No recalientes tus espinacas y disfruta de sus beneficios sin poner en peligro tu bienestar. ¿Y tú, recalientas espinacas de vez en cuando? Si es así, es hora de pensar 2 veces antes de hacerlo. Deja un 1 en los comentarios si tú también has estado recalentando espinaca. ¿Lo sabías? Si tienes preguntas sobre este tema, escríbelas en los comentarios. Estaré leyendo y respondiendo. Alimento número 2. Patatas, la trampa mortal del almidón. El segundo alimento en nuestra lista es la patata. Este tubérculo es otro de esos alimentos que muchos consideran inocentes y saludables, pero que cuando se recalienta puede poner en riesgo tu salud de una manera peligrosa. Hace 3 años atendí a Miguel, un ingeniero de 59 años que llegó a urgencias con síntomas de intoxicación severa. Su esposa me contó que él había comido las patatas sobrantes de la cena familiar, mientras que sus hijos no se enfermaron.
Al principio pensé que se trataba de algo más, pero pronto descubrí lo que había pasado. Cuando cocinas patatas y luego las enfrías, el almidón experimenta un proceso llamado retrogradación, creando un ambiente perfecto para el crecimiento de una bacteria llamada Clostridium botulinum. Esta bacteria produce una toxina neurotóxica extremadamente peligrosa que puede causar parálisis e incluso la muerte. El riesgo aumenta cuando las patatas cocidas se recalientan, especialmente si no se almacenan correctamente. Miguel había guardado las patatas en papel aluminio, dejándolas a temperatura ambiente por más de 8 horas y luego las recalentó en el microondas. Como resultado, las bacterias se multiplicaron y liberaron más toxinas, provocando un daño severo a su sistema nervioso. Lo más aterrador de todo esto es que la intoxicación por botulismo puede ser silenciosa al principio, con síntomas que tardan entre 6 y 36 horas en aparecer. Durante ese tiempo, las toxinas ya están causando daño irreversible. ¿Qué piensas? ¿Recalientas patatas de vez en cuando? Si es así, es importante que pienses en cómo almacenarlas correctamente para evitar este riesgo. Déjame un 2 en los comentarios si alguna vez has tenido este tipo de problema. Alimento número 3. Huevos, el desayuno que destroza tu cerebro. El tercer alimento de nuestra lista es el huevo. Quizás lo hayas escuchado en muchas ocasiones como el desayuno ideal lleno de proteínas y nutrientes esenciales. Sin embargo, lo que la mayoría de las personas no sabe es que los huevos recalentados pueden ser más peligrosos de lo que imaginas, especialmente para tu cerebro. Conozco bien el caso de Rosa, una mujer de 67 años que llegó a mi consulta preocupada por su creciente pérdida de memoria y confusión. Al revisar sus hábitos alimenticios, descubrí algo clave. Cada domingo, ella cocinaba una docena de huevos duros y los recalentaba en el microondas todas las mañanas para desayunar. Rosa pensaba que estaba haciendo lo correcto al consumir un desayuno rápido y saludable, pero lo que no sabía es que los huevos recalentados liberan compuestos tóxicos que afectan gravemente al cerebro. Recalentar huevos duros provoca una segunda desnaturalización de las proteínas, lo que significa que las proteínas ya no pueden realizar sus funciones de forma eficiente en el cuerpo. Este proceso también libera sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico que cuando se acumula en el organismo puede dañar los órganos internos y generar malestar general. Además, los huevos recalentados crean colesterol oxidado. Este colesterol no solo daña las arterias, sino que cruza la barrera hematoencefálica, llegando directamente al cerebro, donde destruye las células nerviosas. El resultado es inflamación crónica en el cerebro, lo que acelera el deterioro cognitivo. Rosa había estado consumiendo esta mezcla mortal todos los días, sin saber que estaba destruyendo su cerebro poco a poco. Los efectos no son inmediatos, pero con el tiempo el daño se acumula, causando pérdida de memoria, dificultad para concentrarse y, en casos más graves, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Es importante saber que no es necesario renunciar al consumo de huevos, pero sí es fundamental cambiar la forma en que los cocinas y los consumes. La clave está en evitar recalentarlos, ya que al hacerlo no solo pierden parte de sus nutrientes, sino que también liberan estos compuestos peligrosos. Lo ideal es consumir los huevos frescos, de preferencia cocidos de forma adecuada, y no someterlos a un proceso de recalentamiento. Así podrás disfrutar de sus beneficios sin comprometer tu salud cerebral. ¿Alguna vez has recalentado huevos duros para el desayuno? Si es así, piensa en los riesgos que podrías estar asumiendo. Escribe un 3 en los comentarios si has tenido esta costumbre y si quieres saber cómo evitar estos daños. Estos 3 alimentos son solo el comienzo. Lo que voy a compartir contigo en la segunda parte de este video es aún más sorprendente. Antes de continuar, no olvides dejar un me gusta si este contenido te está abriendo los ojos y si no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos pronto con más secretos que pueden cambiar tu salud. Alimento número 4. Arroz, un asesino silencioso. Pasemos al cuarto alimento en nuestra lista, el arroz. Este grano básico en muchas culturas alrededor del mundo es increíblemente nutritivo cuando se cocina correctamente. Pero ¿sabías que el arroz recalentado puede ser un peligro latente para tu salud? Es un fenómeno muy común. Cocinas arroz,
lo dejas reposar y al día siguiente lo recalientas en el microondas o en la sartén. Pero lo que no sabes es que el arroz, cuando no se almacena adecuadamente, es el caldo de cultivo perfecto para una bacteria peligrosa llamada Bacillus cereus. En mi consulta he visto varios casos de intoxicación alimentaria grave por arroz recalentado. Te cuento de Marta, una joven madre que me visitó después de que su hijo pequeño tuviera vómitos y diarrea severos tras comer arroz recalentado. Ella me explicó que preparaba arroz para toda la semana, lo guardaba en la nevera y lo recalentaba cada vez que lo necesitaba. Aunque esto parecía un gesto práctico y racional, el arroz almacenado y recalentado sin el proceso adecuado de enfriamiento crea una situación perfecta para que la bacteria Bacillus cereus se multiplique rápidamente, produciendo toxinas que atacan el sistema digestivo. Es importante recordar que la bacteria Bacillus cereus no solo está presente en el arroz que se deja fuera de la nevera por demasiado tiempo, sino también en aquellos que no se refrigeran rápidamente después de cocinarlo. Esta bacteria produce una toxina que incluso después de recalentar el arroz no desaparece. De hecho, el calor puede no eliminarla por completo, lo que provoca intoxicación alimentaria grave. Así que, si eres de los que dejan el arroz fuera por horas, es hora de cambiar ese hábito. ¿Te ha pasado alguna vez que has comido arroz recalentado y te ha caído mal? Si es así, déjame un 4 en los comentarios. ¿Sabías que este alimento puede ser un caldo de cultivo para bacterias peligrosas? Es hora de cuidarnos más. Alimento número 5. Pollo. La carne peligrosa cuando se recalienta. El quinto alimento que quiero compartir contigo es el pollo. Todos sabemos que el pollo es una fuente excelente de proteína y es muy versátil en la cocina. Sin embargo, el pollo recalentado es un tema delicado, ya que, al igual que el arroz, si no se maneja correctamente, puede ser una fuente de peligro para nuestra salud. Te contaré una historia. Hace un par de meses vi a una paciente llamada Lorena, que comenzó a quejarse de fuertes dolores abdominales, fiebre y náusea. Al preguntarle sobre su alimentación, me contó que cada semana preparaba un gran pollo asado, lo guardaba en la nevera y lo recalentaba varias veces durante los días siguientes. El pollo es especialmente vulnerable a proliferación de bacterias como Salmonella y Campylobacter, dos de las principales causantes de intoxicaciones alimentarias en el mundo. Aunque el recalentamiento puede parecer suficiente para eliminar estas bacterias, en muchos casos no es así. Las toxinas de estas bacterias pueden sobrevivir a las altas temperaturas y causar infecciones graves en el tracto gastrointestinal. Además, cuando recalentamos el pollo, se genera un compuesto llamado histamina, que puede provocar reacciones alérgicas o intoxicación alimentaria. La histamina se forma cuando las bacterias crecen y descomponen las proteínas de la carne, especialmente cuando el pollo se deja a temperatura ambiente durante más de 2 horas. En este contexto, el recalentamiento repetido solo empeora la situación, ya que las bacterias pueden reproducirse aún más, exponiéndote a riesgos significativos. Este tipo de intoxicación alimentaria puede generar síntomas graves como dolor abdominal intenso, vómito, diarrea, fiebre y deshidratación. En casos más severos, puede requerir atención médica urgente. Por lo tanto, es crucial tener en cuenta que el pollo debe ser refrigerado correctamente, no dejado a temperatura ambiente por más de 2 horas y recalentado solo una vez. De este modo, minimizamos el riesgo de intoxicación y aseguramos que el pollo siga siendo una opción segura y nutritiva. En resumen, aunque el pollo es una fuente de proteína valiosa, es importante manejarlo con cuidado para evitar problemas de salud. No subestimes el peligro de recalentarlo varias veces y asegúrate de seguir las recomendaciones para su almacenamiento y preparación. ¿Y tú, tienes la costumbre de recalentar pollo? Si lo haces, piensa en las bacterias y las toxinas que pueden estar presentes. Déjame un 5 en los comentarios si alguna vez has tenido problemas con el pollo recalentado, o si ahora piensas 2 veces antes de hacerlo. Alimento número 6. Verduras congeladas, una opción más saludable. Ahora, pasemos a las verduras congeladas. Son una opción rápida y saludable, ¿verdad? No siempre. Aunque las verduras congeladas son muy útiles para tener una fuente de vegetales a mano cuando no tenemos tiempo para ir al mercado o no queremos que se echen a perder, la forma en que las cocinas y recalientas
puede hacer que pierdan una gran parte de sus propiedades nutricionales. Muchos piensan que al congelar las verduras, sus nutrientes se conservan intactos, pero eso no siempre es el caso. Uno de los grandes errores que se cometen con las verduras congeladas es recalentarlas en el microondas. Este método, tan práctico y rápido, puede destruir casi todos los nutrientes esenciales como las vitaminas A, C y K. De hecho, algunas investigaciones sugieren que recalentar verduras congeladas puede hacer que pierdan hasta el 50% de su valor nutricional. Las vitaminas en particular son extremadamente sensibles al calor y al aplicar calor excesivo, especialmente en un microondas, se destruyen a una velocidad alarmante. Además de la pérdida de nutrientes, el proceso de recalentamiento puede liberar las sustancias químicas utilizadas durante el proceso de congelación. Estas sustancias, como los aditivos y conservantes, pueden ser perjudiciales para la salud, especialmente cuando se liberan en cantidades altas al calentar las verduras a temperaturas elevadas. Esto puede afectar el sistema digestivo y aumentar la carga tóxica que el cuerpo debe procesar, lo que a su vez puede alterar el metabolismo y poner presión sobre el hígado y los riñones. He visto pacientes como Javier, quien, debido a la conveniencia de las verduras congeladas, las recalentaba regularmente en el microondas. Aunque creía que estaba tomando una opción saludable y rápida, su dieta se volvía desequilibrada, ya que las verduras perdían gran parte de sus nutrientes durante el recalentamiento. Además, los efectos a largo plazo de consumir estas sustancias químicas pueden generar problemas digestivos como hinchazón, gases y en algunos casos trastornos metabólicos que alteran el equilibrio de nutrientes en el cuerpo. Es importante señalar que no todas las verduras congeladas pierden nutrientes de la misma manera. Algunas verduras, como las espinacas y el brócoli, son especialmente sensibles a la pérdida de vitaminas cuando se recalientan en el microondas. Sin embargo, hay formas de minimizar el daño. Si decides usar verduras congeladas, una opción más saludable es cocinarlas al vapor, ya que este método conserva mejor los nutrientes que el microondas. Si necesitas recalentarlas, hazlo en una sartén a fuego lento, con la menor cantidad de agua posible para evitar que las vitaminas se disuelvan. En resumen, las verduras congeladas pueden ser una excelente opción si se usan correctamente, pero es crucial que las cocines de manera adecuada para preservar su valor nutricional. Evitar el microondas y optar por métodos de cocción más suaves te permitirá disfrutar de sus beneficios sin perder las vitaminas y minerales esenciales que nos ofrece. ¿Qué opinas? ¿Recalientas verduras congeladas en el microondas o prefieres otro método de cocción? Déjame tu experiencia en los comentarios. ¿Sabías que este simple hábito podría estar afectando tu salud más de lo que crees? Cuéntame en qué situación te encuentras. Y esos son solo algunos de los alimentos que deberías evitar recalentar. Ahora, en la tercera parte te voy a revelar otros alimentos y las alternativas más saludables que puedes usar. Antes de seguir, si este video te está ayudando, asegúrate de dar un me gusta y compartirlo con tus amigos. Y, si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte los próximos videos. Alimento número 7. Panadería, una bomba de azúcar. ¿Te encanta el pan? Es un placer irresistible, especialmente cuando está recién horneado y su aroma llena la casa. Sin embargo, cuando lo recalientas, las cosas pueden cambiar. El pan envasado o industrializado, el tipo de pan que más comúnmente encontramos en nuestras casas o en los supermercados, está cargado de conservantes, azúcares añadidos y otros ingredientes procesados. Aunque es práctico y sabroso, este tipo de pan puede tener un impacto negativo en nuestra salud si no se consume con moderación, y más aún cuando se recalienta de manera incorrecta. Recalentar pan en el microondas, por ejemplo, puede alterar su textura, volviéndola gomosa y poco apetecible. Pero el mayor problema no es la textura, sino el efecto que tiene en el azúcar que contiene. Al calentar el pan, especialmente el industrializado, el azúcar presente en él se libera más rápidamente en tu cuerpo. Esto provoca picos de insulina, lo que no solo puede generar una sensación de fatiga, sino que también desencadena una serie de procesos metabólicos que afectan tu digestión y bienestar general. Estos picos de insulina, si son frecuentes,
pueden llevar a un aumento de la grasa abdominal y con el tiempo a problemas de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Además, los productos de panadería procesados, como croissants, pasteles o bollos, suelen estar llenos de grasas trans. Las grasas trans, que son extremadamente perjudiciales para la salud cardiovascular, no desaparecen con el recalentamiento. De hecho, lo que sucede es que, al ser expuestas a altas temperaturas, estas grasas pueden volverse aún más dañinas para tu corazón y colesterol. El consumo regular de estas grasas trans está relacionado con un aumento en los niveles de colesterol LDL, el malo, y una mayor probabilidad de enfermedades cardíacas. Por otro lado, las harinas refinadas utilizadas en la mayoría de los panes industrializados también contribuyen al aumento de la glucosa en sangre, lo que puede generar una sensación de hambre más rápida después de comer, desencadenando un ciclo de picoteo y consumo excesivo de calorías vacías. Esto también puede llevar a un aumento de peso no deseado a largo plazo. La mejor manera de disfrutar del pan sin los riesgos asociados a los productos industriales es optar por pan fresco y de calidad, preferentemente hecho con harinas integrales o alternativas más saludables como la harina de avena o de espelta. Si decides recalentar el pan, lo ideal es hacerlo en un horno tradicional, ya que este método permite que el pan conserve su textura crujiente sin liberar azúcares y grasas de forma tan rápida. Recalentarlo en el microondas puede hacer que el pan se humedezca y se convierta en una especie de esponja cargada de calorías vacías. En resumen, el pan puede ser una deliciosa opción para acompañar tus comidas, pero es importante elegir bien el tipo de pan que consumes y cómo lo recalientas. Si bien el pan industrializado puede ser práctico, su impacto en la salud no debe subestimarse. Siempre que sea posible, busca alternativas más naturales y saludables y recurre al horno para recalentar en lugar del microondas para mantener el equilibrio y evitar efectos negativos en tu metabolismo. Espera, antes de que te vayas, déjame saber, ¿eres de los que recalienta pan en el microondas o tal vez prefieres otros métodos? Comenta abajo tu experiencia con el pan recalentado. Me interesa saber qué piensas. Alimento número 8. Pasta. Un plato aparentemente saludable. Pasemos a la pasta. La pasta es una comida popular, versátil y en principio nutritiva. Es rica en carbohidrato, que proporciona energía y puede ser una excelente base para una comida equilibrada si se acompaña de salsas saludables y proteínas. Sin embargo, recalentarla tiene sus riesgos y aunque es común preparar pasta en grandes cantidades y recalentarla durante la semana, este hábito puede transformar tu comida en algo menos saludable de lo que crees. Cuando recalientas la pasta, especialmente en el microondas, hay una reacción química que aumenta la formación de acrilamida. Esta sustancia química se genera cuando los carbohidratos, como los que se encuentran en la pasta, se cocinan a altas temperaturas. La acrilamida ha sido asociada con un mayor riesgo de cáncer, y aunque la investigación sobre sus efectos aún está en proceso, los estudios han demostrado que su formación aumenta en los alimentos cuando se recalentaron o cocinan durante mucho tiempo a altas temperaturas. Además de la formación de acrilamida, el problema de recalentar pasta es que pierde la mayoría de su valor nutricional. La pasta, aunque es una buena fuente de energía gracias a sus carbohidratos, se convierte en una simple fuente de calorías vacías cuando se recalienta repetidamente. Muchos de los nutrientes, como las vitaminas B y los antioxidantes, se destruyen durante el proceso de recalentamiento, dejando solo almidón. Esto puede hacer que la pasta pierda gran parte de su potencial nutritivo, lo que convierte a un plato que podría ser saludable en algo mucho menos beneficioso para tu cuerpo. Recalentar pasta también puede afectar la textura y el sabor. Cuando la pasta se recalienta, especialmente en el microondas, tiende a volverse gomosa y pegajosa, lo que puede hacer que sea menos apetecible. Además, la pasta cocida y recalentada tiende a acumular una mayor cantidad de almidón, lo que puede afectar la digestión y hacer que se absorban los carbohidratos de manera más rápida, provocando picos de glucosa en la sangre. Esto no solo puede hacerte sentir más hambriento poco después de comer, sino que con el tiempo puede contribuir al aumento de peso y otros problemas metabólicos. Lo ideal para evitar estos problemas es consumir pasta fresca y si necesitas almacenarla, asegurarte de que se conserve adecuadamente en el refrigerador.
Si decides recalentarla, es mejor hacerlo en una sartén a fuego lento con un poco de aceite o agua, ya que este método ayuda a conservar la textura y evitar la formación excesiva de acrilamida. También puedes optar por comer la pasta en su forma original, de modo que disfrutes de sus beneficios nutricionales sin perder sus propiedades. En resumen, aunque la pasta es un plato delicioso y nutritivo en su forma original, recalentarla repetidamente puede no ser la mejor opción. Para maximizar sus beneficios para la salud, es mejor consumirla fresca o si decides guardarla, hacerlo correctamente y recalentando de forma adecuada para evitar la pérdida de nutrientes y la formación de compuestos dañinos. ¿Y tú, recalientas pasta en tu casa? Si eres de los que repite comida, tal vez deberías reconsiderar tu método. Cuéntame abajo si alguna vez has notado que la pasta recalentada no sabe igual o si has experimentado malestares. Tu opinión es valiosa. Alimento número 9. Pescado. Un superhéroe que se convierte en villano. El pescado es otro alimento saludable lleno de ácidos grasos omega 3, proteínas y nutrientes esenciales para tu corazón y cerebro. Pero si no se maneja correctamente, puede convertirse en un villano en tu dieta. Uno de los mayores peligros del pescado recalentado es la formación de histamina. El pescado, en particular el atún o el salmón, es propenso a liberar histamina cuando se recalienta, lo que puede causar reacciones alérgicas y malestar digestivo. Además, el pescado recalentado también puede perder sus nutrientes, haciendo que no aproveches al máximo todo su potencial nutritivo. Para asegurarte de no perderte de los beneficios del pescado, lo mejor es consumirlo fresco y evitar recalentarlo. ¿Eres fanático del pescado o prefieres otras proteínas? Si te has dado cuenta de los efectos del pescado recalentado, compártelo en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido mal después de comer pescado recalentado? Quiero saber tu experiencia. Alimento número 10. Huevos. Una de las proteínas más controvertidas. Finalmente, llegamos al último alimento en nuestra lista, los huevos. ¿Te gusta prepararlos en la mañana para empezar el día con energía? Aunque son una fuente excelente de proteína, cuando los recalientas, pueden volverse peligrosos. Los huevos, cuando se recalientan, pueden volverse una fuente de bacterias como salmonela, si no se almacenan y manejan adecuadamente. Además, la proteína de los huevos recalentados puede volverse más difícil de digerir y menos nutritiva. Para asegurarte de aprovechar al máximo los huevos en tu dieta, lo mejor es cocinarlos frescos y consumirlos de inmediato. ¿Eres de los que recalienta huevos o prefieres prepararlos frescos cada vez? Déjame saber en los comentarios si alguna vez has tenido problemas con los huevos recalentados. Y con eso llegamos al final de nuestro video. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha sorprendido algún alimento de esta lista? Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en escribirlo abajo y estaré encantado de responderte. Recuerda que si te ha gustado el video, dale un me gusta y compártelo con tus amigos para que todos puedan cuidar su salud. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima y cuídate.